Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Nos toca hablar nuevamente de otro capítulo triste en la historia boliviana. Este periodo de guerra que inicia con la Guerra del Pacífico, la Guerra del Acre, la Guerra Federal, que es una revolución interna que se produce, una guerra civil, y ahora la Guerra del Chaco, son una muestra clara del sino, del destino trágico y triste de nuestra historia. En cada uno de los casos, el resultado siempre ha sido adverso, no solamente por la derrota que significó y la humillación que eso conlleva, sino además por la pérdida territorial y sobre todo por ese sentimiento de frustración y la imposibilidad de generar una conciencia nacional, una identidad propia. Este país carece de identidad porque justamente para tener una identidad es necesario tener un orgullo, y el orgullo no aparece por ningún lado, por lo que la identidad no la podemos construir todavía. Yo creo que hasta nuestros días seguimos sin una identidad propia como nación. En todo caso, es necesario conocer un poco más sobre la Guerra del Chaco, por lo que vamos a hablar un poco de ella a partir de la visualización de estas diapositivas. La Guerra del Chaco es un enfrentamiento bélico que se da curiosamente entre los dos países más pobres del continente, pero que está generado, auspiciado, financiado en muchos casos por intereses foráneos. No es Bolivia ni es Paraguay como países los que están interesados en generar este enfrentamiento, sino capitales externos, países que buscan obtener alguna ventaja de ello, o transnacionales que están interesados en recursos naturales que poseemos en estos territorios. Pero veámoslo con más detenimiento. Vamos a contextualizar inicialmente cuál es el periodo que abarca justamente esta guerra. Inicialmente, el periodo específico es entre 1930 y 1935, pero este periodo está contextualizado y es imprescindible relacionarlo con otros acontecimientos que marcaron evidentemente el resultado de este periodo que se plasma en la Guerra del Chaco. Inicialmente, el comienzo del siglo XX, empezando los años 20, o más bien finalizando los años 20, se nos va a generar una de las crisis más importantes, las crisis económicas más importantes que se da en todo el mundo. La Gran Depresión se llama a un proceso de ruptura del orden financiero mundial a partir de la caída de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Es importante aclarar un poco esta situación. La Bolsa de Valores es una institución que casi todos los países del mundo la tienen, en la que sin necesidad de trabajar, sin la necesidad de hacer grandes esfuerzos, uno puede invertir en algunas empresas a través de bonos o a través de algunas acciones, puede invertir recursos económicos, financieros, y obtener ventajas de acuerdo al crecimiento que tenga esa industria. Fíjense lo que pasó. Esto funciona muy bien. La Bolsa de Valores funciona muy bien y en todos los países se articula en un marco establecido. Aquí en Bolivia teníamos una Bolsa de Valores muy activa hasta los años 2000 aproximadamente, hasta el año 2000 aproximadamente, pero de un tiempo a esta parte ha desaparecido. Es muy difícil con una economía tan inestable, sobre todo con un Estado que maneja con tanta rigidez la economía de un país, tener una bolsa de valores que necesita cierta libertad. Les explico lo que pasó. La más grande bolsa de valores, hasta hoy en día inclusive, es la Bolsa de Valores de Nueva York, la que funciona en el famoso barrio de Wall Street, en Nueva York. Esta bolsa de valores lo que hace es reunir a todas las empresas del mundo, ¿no? A las más importantes empresas del mundo, y poner a disposición de los interesados acciones y bonos para que esas personas compren esas acciones o bonos y, de acuerdo al progreso, al éxito que tenga esa empresa, obtener los dividendos lógicos de la inversión que hicieron. Esto, como les digo, funciona muy bien. Pero en esta época en particular,
Acontece lo siguiente, entre 1914 y 1918 se da la Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra Mundial implicó una, como casi todas las guerras, una crisis mundial en torno a la sociedad en general, es decir, las pérdidas humanas que genera una guerra, y como era mundial en muchos países, estas pérdidas humanas generan la pérdida también de mano de obra, en muchos casos mano de obra calificada. Se suma a eso la destrucción de muchas ciudades, muchas de esas ciudades importantes en cuanto al factor industrial, que también necesitan nuevos recursos para ser reconstruidos para volver a funcionar. Se suma a eso todo el clima de tensión que genera la derrota alemana, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, y el afán de reconstruirse, particularmente de este país que se ve beneficiado con el descubrimiento de importantes yacimientos de carbón, importante y además ineludible fuente de energía para ese momento histórico en particular. Entonces, Alemania con esos recursos naturales empieza a desarrollarse económicamente, políticamente y socialmente, hasta constituirse realmente una potencia mundial. Potencia mundial muy peligrosa, considerando que Alemania recién perdía la Primera Guerra Mundial, deseosa estaba, y eso no quepa ninguna duda, de vengarse de aquellos quienes la habían humillado, y sobre todo tenía como líder ineludible, como líder muy preclaro, Adolfo Hitler, que tenía definitivamente la sangre en el ojo, dispuesta justamente a revolucionar el mundo para poder recuperar todo lo que perdieron en la Primera Guerra Mundial. Todo este ambiente, ¿no? Sumado también, este factor también es importante, en 1917 se da la Revolución Rusa, emerge un nuevo país, una gran potencia, más bien una gran potencia económica, que es la Unión Soviética, antigua Rusia, producto de esta revolución bolchevique comunista, vale decir, y se convierte en un polo contrario al capitalismo occidental, europeo, norteamericano, sobre todo generando un equilibrio muy frágil que tensionaba al mundo en general. Es este el ambiente en que le toca a Bolivia padecer uno de los problemas más grandes de su propia historia. Porque tanto la derrota de la Primera Guerra Mundial, o más bien el resultado de la Primera Guerra Mundial, sumada a la crisis producto de las tensiones entre la Unión Soviética y el mundo capitalismo, sumado a eso a la tensión que genera el naciente poderío alemán, todo eso genera una demanda altísima de materias primas para la reconstrucción del mundo o para la potenciación de algunos países. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros los recursos naturales o las materias primas necesarias para justamente desarrollarse de acuerdo a las necesidades de cada uno de los países? Generalmente de aquellos países que producen esas materias primas, y en este caso particular, el Chaco boliviano, el Chaco boreal boliviano, se convierte en una de las fuentes sospechosas de contener importantísimos yacimientos de petróleo. Ahora, el mundo empieza a dividirse de muchas formas, este-oeste, es decir, me refiero al mundo capitalista contra el mundo comunista, Alemania contra el resto del mundo, pero también se empieza a dividir entre Europa, dentro del sistema capitalista, entre Europa y los Estados Unidos, particularmente dentro de uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de los países en ese momento, que es el petróleo. El petróleo es el motor ineludible para la generación de riquezas en este mundo, en esa época en particular, que ha ido un poco decreciendo a partir del descubrimiento de fuertes alternativas de energía. Pero para ese momento el petróleo era la única real forma de generar energía. Para eso se divide también el mundo en torno a las grandes empresas petroleras transnacionales que abarcan a muchos países, capitales de muchos países, que empiezan a generar hegemonía dentro del continente, dentro de todos los países del mundo, ¿no? Se divide el mundo también dentro del aspecto de las grandes empresas petroleras, y en el caso sudamericano evidentemente no va a ser la excepción.
Hay dos grandes empresas petroleras que se van a dividir los campos petrolíferos de todo el mundo. Por un lado está la Dutch Shell Oil, la Royal Dutch Shell, que es holandesa e inglesa, que para el caso americano o sudamericano trabaja desde el comienzo del siglo en Bolivia, en Brasil y Ecuador. Y por otro lado está la Standard Oil Company, que es norteamericana, que va a trabajar desde el comienzo del siglo en Paraguay, Argentina, Chile y Venezuela, ¿no? Estados Unidos obviamente se eligió o le tocó o se apoderó prematuramente de aquellos países que con el tiempo van a constituirse en los más importantes productores de petróleo. Venezuela, ni qué más decir, ¿no? Esta división del mundo va a repercutir evidentemente ante la sospecha de aparición de pozos petrolíferos en cualquier lado del mundo. Entonces, a partir de 1927 aproximadamente, se llega a sospechar de que algunos estudios de exploradores en petróleo descubren que posiblemente, de acuerdo al yacimiento original que estaba constituido en la zona de lo que ahora es la provincia Cordillera en Bolivia, donde se encuentran importantes yacimientos de petróleo, se sospecha de que hay un hilo en ese yacimiento que va a llegar hacia la zona del Chaco Boreal. Por lo tanto, allí también habría petróleo. Es una exploración muy efímera, pero la sospecha por demás es suficiente para que estas dos empresas empiecen la puja por este territorio. Inicialmente el territorio, si vamos a ser específico, es parte del trabajo que hace la Shell, la Royal Dutch Shell, pero la Standard Oil no se amedrentó para nada y demandó que se hagan estudios mucho más específicos con relación a la propiedad, a la soberanía que existía boliviana sobre este territorio, para lo que países como la Argentina y Brasil tienen que asumir una posición para pedirle justamente a Bolivia y Paraguay que se pongan de acuerdo con relación a la propiedad sobre estas tierras. Entonces, hay una sospecha de existencia de petróleo en el Chaco Boreal y hay una injerencia casi inmediata de parte de las empresas petroleras. Hay además una poca claridad en la definición de los límites entre los dos países. Recuerden ustedes que hay un pacto original que se genera a partir de las primeras independencias que se dan en América Latina con relación a España, ¿no? Ese acuerdo que se llama el Uti Possidetis Juris define que cada país, ¿no?, va a nacer a la vida independiente en función al territorio que poseía durante la época colonial. Vale decir, Bolivia nacía la vida pública sobre la base de la audiencia de Charcas. Paraguay nacía la vida pública sobre la base de la Capitanía del Paraguay, o la Intendencia del Paraguay, perdón. Chile en base a la Capitanía de Chile, Colombia en base de la Intendencia de Bogotá, ¿no? Cada uno de esos territorios en base al territorio inicial con el que existió durante la época colonial, en la época en que estaba España en América. Esto, como ya lo habíamos visto anteriormente con el caso de la Guerra del Pacífico, con el caso de la Guerra del Acre, también funciona negativamente, evidentemente, para los intereses bolivianos, también funciona para el caso de Bolivia y Paraguay. No había una claridad absoluta en torno a la propiedad o a la tenencia de los territorios comprendidos entre la zona del Chaco Boreal. Para nosotros estaba claro, es decir, audiencia de Charca, hay miles de mapas que definen, mapas de la colonia española, ¿no?, de la colonia española que definían claramente el tamaño de Bolivia. Recuerden en el mapa de la Guerra del Acre, el mapa inicial que les mostré en la Guerra del Acre, estaba clarísimo, eran más de 2 millones de kilómetros cuadrados, 2.500.000 kilómetros cuadrados que tenía Bolivia al nacer. Ahora apenas estamos con 1 millón, imagínense la cantidad de kilómetros cuadrados que nos quitaron. Pero recuerden ustedes que para el caso particular de la Guerra del Pacífico había una claridad absoluta. Bolivia tenía litoral al momento de nacer, y pese a ese mapa y pese a todo lo que implica el Tratado de Uti Possidetis Juris, igual lo perdimos. En el caso del Acre, en el caso del Urus con relación al Perú, igual los perdimos, ¿no? Aquí entra el factor justamente al que hago referencia. Hay una guerra, en el caso del Acre, en el caso del Pacífico, ahora en el caso del Chaco, y posteriormente hay una negociación con relación
a qué hacer una vez terminada la guerra. Nosotros perdemos la guerra, las tres las perdimos, pero además vamos a perder las negociaciones que se hacen posteriormente a la guerra, a nivel diplomático. Perdemos todo, ¿no? Y justamente eso es lo que hace de nosotros un país realmente humillado y hace un país que no tiene esa identidad tan anhelada que tiene que ser generada a partir de las victorias, a partir de las cosas que nos hacen sentir orgullosos de ser bolivianos. No, odio ser tan negro, oscuro y pesimista con estos temas, pero más adelante voy a levantar el ánimo, prometo. Ahora, sumado a eso, la injerencia de las empresas petroleras, de la Royal Dutch Shell y de la empresa norteamericana Standard Oil, con el apoyo y la financiación de gobiernos argentinos, en el caso paraguayo, y brasilero en el caso boliviano, se va empezando a generar una carrera armamentística. Carrera armamentística es que los paraguayos empiezan a comprar armas, Bolivia sigue comprando armas para mostrarle de que ellos tienen más que el otro. Recuerden ustedes que si es que un país empieza a comprar armas, inclusive hasta nuestra fecha, es porque algo raro está sucediendo. Nadie compra armas porque sí, ¿no? Y cuando se compra armas, hoy en día tiene que surgir toda una conversación y un diálogo dentro de las Naciones Unidas, si es que es el caso del mundo occidental, o bien el caso de los pactos que hay en los países árabes o en otros lados, para dar a entender cuál es la necesidad de comprar armamento. Supuestamente vivimos en tiempo de paz, por lo que no debería haber amenazas de ningún tipo, y eso se genera justamente con la compra de armamento. Pero en este caso, ninguno de los dos países, no se sabe quién empezó a comprar, pero ninguno de los dos países anunció ni advirtió para qué estaba comprando armamentos, ni se supo qué armamentos compraban. Bolivia hizo importantes inversiones para comprar armamentos, armas, fusiles, cañones, aviones, porque esta guerra del Chaco va a ser uno de los episodios más tristes justamente por la aparición de aviones que ya tenían capacidad de bombardeo. Esta carrera armamentística generó entre los dos países una xenofobia muy aguda. Xenofobia es odio a los extranjeros. En Bolivia empezamos a odiar a los paraguayos y los paraguayos empezaron a odiar a los bolivianos. Fíjense ustedes que hay una anécdota que siempre se refieren acá en Santa Cruz en particular. Hay unas masitas en forma de aro, como una dona, pero hechas de harina y azucarada, igual que la dona, pero más dura, más seca. Se llaman los paraguayos, deben ustedes conocerlo. Cuentan que los niños iban a las tiendas, a los kioscos y le preguntaban a la señora, ¿tiene paraguayo? Y como la señora decía, sí tengo, entonces los niños le decían, métale bala, y salían corriendo. Este chiste, esta anécdota, da pie justamente a entender cuál era el tipo de relación que se generaba entre estos dos países y el clima en general de animadversión que había de un país hacia el otro. Era un tiempo realmente muy difícil de entender y era un tiempo de mucha tensión entre ambos países. Se suma a eso la crisis económica e institucional. ¡Ay, los bolivianos! Hay una crisis institucional y económica muy fuerte justamente porque los gobiernos de cada uno de los dos países, que en este caso coinciden que ambos eran liberales, internamente mantenían todavía su conflicto con el lado conservador, ¿no? Y en el caso boliviano y en el caso de los paraguayos lo mismo. Entonces, el ejército boliviano estaba muy mermado, además muy diezmado, eso es importante, por la guerra federal. En 1903 terminó la guerra federal y, quiero decir la guerra del Acre. La guerra del Acre terminó en 1903 y estaba recién empezando a reconstruirse. Se compró muchas armas, pero no se capacitó a los soldados para el uso de las armas y para generar una guerra como la que se da posteriormente. Y esta es la otra. Esta es el cherry de la torta, ¿no? El abandono boliviano del territorio del Chaco. Igual que en la guerra del Acre, igual que en la guerra del Pacífico, en el Chaco pasa lo mismo. Bolivia abandona sus territorios, abandona sus fronteras. La soberanía de un Estado se basa
evidentemente, en el poder que se puede ejercer dentro del centro del país, pero sobre todo en su frontera. No se puede concebir el desarrollo de un país o la protección de su integridad si no hay gente en su frontera. En otros países que tienen una visión mucho más seria de lo que significa la soberanía de un país, se generan lo que llaman polos de desarrollo, es decir, descubro qué hacer económicamente en algunos lugares y mando que la gente vaya y haga. De esa forma la gente se asienta en esos lugares y sienta soberanía, ¿no? De alguna u otra manera lo que pasó en el caso de Brasil, mandando gente al Acre para que exploten la goma y para que exploten el oro, es una forma genial y además sólida y concreta de generar soberanía, lo que significó para nosotros la pérdida de ese territorio. Bolivia no sabe cuidar sus fronteras, las abandona, ¿no? Y ese abandono justamente lleva a la pérdida de los territorios tal como los conocemos. ¿Cuál es el escenario de la guerra del Chaco? Fíjense ustedes que acá tenemos una descripción más o menos gráfica de cuál es el tamaño del Chaco, inmenso. Hay un Chaco boreal que es el que estuvo en disputa. Toda la provincia cordillera que está acá arriba es todavía boliviana, lo demás lo perdimos. El Chaco central que está repartido entre Bolivia y Paraguay, y el Chaco austral que es, entre Argentina y Paraguay, y el Chaco austral que es solamente argentino. Este es el Chaco. Lo que se va a disputar es el Chaco boreal solamente, esta parte de acá, ¿ya? El Chaco boreal superaba los 500.000 kilómetros cuadrados, inmenso. Obviamente se encontraba entre Bolivia y Paraguay, y limitaba por los ríos Paraguay en el oeste, permítanme, el río Paraguay y el río Pilcomayo. Estos dos ríos hacían del límite a la zona del Chaco boreal. Había el Pantanal, todavía subsiste para nosotros, las faldas de Asunción a este lado. No había camino, no había cómo llegar, ni del lado paraguayo ni del lado boliviano, no había cómo llegar allí. Pero sobre todo, esto es el Chaco. Es tierra árida, extremadamente seca, por lo tanto es infértil. Las temperaturas promedio anualmente son de 37 grados centígrados la mayor parte del año, y en verano, si 37 grados es casi todo el año, en verano en particular llegaba a 42 grados a la sombra, es decir, si yo me protegía bajo la sombra de un árbol, sentía 42 grados centígrados de temperatura, un poquito calor. Quienes sean de la zona de Villamontes conocen perfectamente a qué me refiero, o a qué se refiere un poco el conocimiento de esta zona. No tiene cobertura forestal, son pocos los árboles que subsisten en la zona, hay muchos arbustos secos y sobre todo árboles bajos de quebracho, que es el árbol típico de la región, digamos, que tiene ramas duras pero flexibles y son muy espinosas. E inclusive las ramas de quebracho se utilizaban como protección ante los embates del enemigo, funcionaban como alambre de púa porque las espinas del quebracho no se rompen, permanecen puntiagudas y firmes, aunque se doblen, ¿ya? Pero permanecen siempre firmes para herir a quien pretenda atravesarlo. Aquí están los quebrachos, no deja de haber un arbolito bonito como este albaricoque, hay muchos cactus, aquí están los quebrachos llenos de espinas y la gente si quería atravesarlas realmente la pasaba muy, muy difícil. Hay una fauna muy bonita, carpinchos, chancho de montes, tapires, los osos hormigueros. Aquí tenemos ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me recuerdo. Esta era parte de la fauna del Chaco boreal, pero también parte de la fauna del Chaco boreal era esta. Mosquitos, infinidad de mosquitos, cantidades impresionantes de mosquitos, garrapatas, niguas, ¿no? Todo esto era parte también del Chaco boreal. Y era justamente el enemigo común para ambos ejércitos. Y vaya enemigo, porque es un enemigo prácticamente invisible y uno de los que más daños hacen. Los mosquitos provocan malaria, las niguas y las garrapatas provocan infecciones. Era terrible, realmente es terrible. Volviendo ya al caso específico de la guerra.
En Bolivia el presidente era Daniel Salamanca, era el 38º presidente, gobernó entre el 31 y el 34, fue investido, o sea, se hizo presidente después de un golpe de Estado al presidente Hernando Siles Reyes. Representaba a la élite significa a los poderosos, tenían férreos principios y estricto accionar, dice la literatura, era muy estricto en general, ¿no? No anticomunista exacerbado, ¿no? Reprimió siempre con mano dura y con violencia todos los levantamientos de los obreros que pretendían beneficios sociales, ¿no? Era un hombre realmente muy radical en ese sentido. Bueno, el liberalismo, que es el que llega con el Partido Liberal después de la Guerra Federal, plantea la modernización del país a partir de reformas como el mercado como eje de la economía. Recuerden ustedes que el mercado es el generador de la oferta y la demanda, ¿no? La sociedad se maneja a partir de esos dos principios. Impulsó, como perfecto anticomunista, impulsó la empresa privada y la industria. Recuerden ustedes, la empresa privada tiene que ver con la propiedad privada, los principios de John Locke, que vimos al comienzo de la historia, primeros temas de la historia, ¿no? Porque es parte de la dinámica capitalista. Impulsó la redistribución de la tierra, creando grandes haciendas, no bajo el principio de que la tierra es de quien la trabaja, sino de aquel que puede generar en grandes haciendas mucha producción, y la minería al sector privado. En el sector privado van a aparecer grandes líderes como Aniceto Arce, grandes digo en función al poder económico que van a consolidar, amparados por estos gobiernos que van a encontrar en ellos personas que van a financiar y solventar el poder en cada uno de los casos. Bolivia es un país laico, ¿no? Pero con una tendencia hacia la moralidad muy alto, pero enemistada de la Iglesia Católica. La moral sí era importante. Daniel Salamanca aparentaba una gran moralidad, pese a que no era necesariamente así. Creía en la libertad de culto, creía en el matrimonio civil, en la secularización de los cementerios, no necesariamente tenía que estar amparado bajo una iglesia, sino podía ser un camposanto que no fuese necesariamente católico, y pretendía la abolición del fuero sindical. Era un hombre realmente radical en cada una de estas cosas. Nuevamente, retorno a ver lo que habíamos visto al comienzo. El escenario en el que se va la guerra del Chaco es un escenario de conflictos sociales, donde el movimiento obrero está más o menos organizado. Se van a dar, por ende, unas peleas permanentes, unas pugnas de poder entre los movimientos obreros y el Estado. Daniel Salamanca, si no hubiese sido por una cuestión de máxima necesidad, no hubiera dejado nunca el poder. Él pretendía permanecer durante mucho tiempo, y obviamente todo el aspecto económico producto de los tiempos en que se viven van a generar una tensión muy grande. ¿Cuál fue el detonante de la guerra del Chaco? Esta continua ocupación por parte de bolivianos y de paraguayos, moviendo hitos en ambos casos, ¿no? Se movían hitos. Esto es importante que ustedes conozcan. Un hito es un mojón, es una estaca, puede ser una construcción en forma monolítica, que va a definir un lugar en el que, del que van a partir líneas imaginarias hacia el otro hito. Esa línea imaginaria que va a unir esos dos mojones van a establecer la delimitación de ambos países. De este hito, de esa línea imaginaria hacia la derecha es Paraguay, de ese hito hacia la izquierda es Bolivia. ¿Ya? Producto de esas líneas imaginarias que van a aparecer a partir de la existencia de dos mojones. Y hacen una línea imaginaria, y esa es la delimitación entre ambos países. Mover uno de estos hitos va a implicar la ganancia de un montón de tierra, de un montón de territorio, y la pérdida del otro. Es decir, si yo tengo dos hitos así, ¿ya? Y hay una línea imaginaria que me une estos dos hitos, y yo muevo un hito un poco hacia acá, un par de kilómetros solamente, entonces el hito va a estar de aquí hacia acá.
Y todo este territorio de acá lo va a ganar el país que ha movido el hito, ¿ya? Y por eso es importante proteger estos hitos. Los hitos son parte de tratados internacionales, cada uno obedece a un tratado. Hay miles de hitos alrededor de cada uno de los países y cada uno tiene un respaldo a partir de un tratado. Si yo muevo ese hito, obviamente gano territorio en detrimento del otro. Entonces, era una época en la cual los hitos se movían permanentemente, ¿ya? Paraguay empezó a hacer concesiones de las tierras del Chaco hacia los argentinos. Recuerden que los argentinos están muy metidos en esto. Curiosamente son los argentinos los que van a impulsar a que se genere la guerra y posteriormente van a ser los salvadores de la integridad y de cada uno de los dos países, posibilitando y participando en las negociaciones para que ambos países levanten las armas, ¿no? Y se acabe la guerra. Una actitud totalmente cínica que le valió a la Argentina, por ejemplo, meter a la Standard Oil y trabajar todo lo que hubieran querido trabajar en esa zona, salvo que no encontraron nunca petróleo en la zona. Esta situación conlleva la construcción de una serie de fortines militares, ¿no? Como el de la foto. Este es un fortín militar, es parte de un museo que existe en la zona paraguaya, en Fortín Estigarribia se llama, en homenaje a uno de los líderes de la guerra del Paraguay, del lado paraguayo. Y hay uno en particular que es en la laguna Chuquisaca, hoy en día se llama Petiantuta, que es parte del Paraguay, que es tomada por los soldados paraguayos y tomados presos los soldados bolivianos. Este va a ser el detonante para que se dé la guerra del Chaco. La guerra estalla, ¿no? En 1931 el Paraguay descubre la laguna Chuquisaca y construyen un fortín en territorio boliviano. El 15 de junio del 32, Bolivia recupera esa laguna, atacando por sorpresa el fortín, con lo que Salamanca esperaba meterle miedo al Paraguay y obligarlo a hacer un tratado sobre la propiedad general del territorio del Chaco. Pero nunca sospechó que la respuesta del Paraguay fue la declaración de la guerra, apoyada obviamente por Argentina, por la Standard Oil, y empieza la guerra entre ambos países. La guerra es guerra. Aquí no hay mucho que contar. Hay un montón de batallas, algunas muy heroicas. Hay narraciones realmente epopélicas con relación, por ejemplo, a la defensa de un pozo. Recomiendo con mayúscula un libro ay caramba, qué grave. Un autor boliviano, se lo digo más adelante, que se llama Sangre de Mestizo. En Sangre de Mestizos, este autor ubica muchos cuentos producto de las narraciones de los soldados de la guerra del Chaco, y uno de estos cuentos se llama El Pozo. En este cuento se narra cómo un batallón boliviano, porque el agua es uno de los recursos más importantes, es uno de los recursos más... Augusto Céspedes, perdón, ya recordé. Augusto Céspedes es el autor del libro Sangre de Mestizo. Entonces, el agua es el elemento de vida, el más importante en una tierra tan árida e infértil y seca como el Chaco. No hay agua. Si se encuentra agua, se la encuentra en la zona, se la encuentra cavando muy profundamente. Hay el rumor de que en un lugar determinado había agua, cavando obviamente. Y de hecho, el ejército boliviano empieza a cavar, pero cuando el Paraguay se entera de que existe este pozo, va a pelear contra los bolivianos la propiedad de este pozo. El ejército boliviano, ni siquiera un ejército, era un batallón de no más de 15 personas, empieza a defender el pozo, metido en el mismo pozo como trinchera, y durante 17 días trata de defenderlo en vano, porque uno por uno es muerto por el ejército paraguayo que lo superaba en tamaño, además de que la misma necesidad de tomar agua los obligaba a salir en busca del agua, donde eran posteriormente muertos o ahí mismo morían de hambre. Cerca de 20 días estuvieron defendiendo el pozo hasta que sucumben todos los soldados. Lo gracioso de esto es que el pozo nunca se consolidó, nunca se encontró agua en este pozo, pero la valentía de unos soldados bolivianos que esperaban encontrar agua quedó anotado y marcado para siempre. Augusto Céspedes, Sangre Mestizo, se los recomiendo. La guerra es guerra, decía,
y tiene atrocidades propias de una guerra, así que hablar muchas de ellas no importa. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo realmente importante? Bueno, perdón, 14 de junio se termina la guerra, hay un cese de hostilidades, ambos ejércitos estaban totalmente diezmados, cansados, realmente no solamente la guerra, como decía, fue el factor que los destruyó, sino sobre todo la hostilidad del ambiente en que se peleó. El Chaco, enemigo mortal, fue para ambos casos. Paraguay decidió suspender sus ataques, ya habían ganado mucho terreno, llegaron hasta Camiri los paraguayos, una asonada boliviana los hizo retroceder un poco, pero inclusive también nosotros casi llegamos hasta la misma Asunción, pero alguien tuvo la idea, Tejada Sorzano se llama el comandante de las Fuerzas Armadas y posteriormente presidente de Bolivia. Casi llegamos a Asunción, pero el presidente decidió recular un poco, retroceder hasta agarrar impulso y poder recuperar las tropas, y ahí se acabó todo. Argentina fue la aliada del Paraguay durante toda la guerra y fue quienes inició las acciones diplomáticas para la pacificación de esta guerra. Y curiosamente, los que iniciaron, como decía, y curiosamente ellos obtuvieron, el canciller argentino obtuvo el Premio Nobel de la Paz por haber conseguido la paz de una guerra que ellos mismos iniciaron. Ironías de la vida. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, termino, sí, 65.000 bolivianos muertos en combate o por enfermedades. Muchos murieron como prisioneros o desaparecidos, 25% de los soldados bolivianos movilizados. 250.000 kilómetros cuadrados perdidos en la contienda. Este es el punto, este último al que quería hablar. La transformación política y social de Bolivia, quizás sea el punto más importante para considerar en la guerra del Chaco, porque es un punto que tiene que ver mucho con lo que va a pasar de ahí en adelante. En la guerra del Acre y en la guerra del Pacífico, fueron contingentes que venían de la ciudad de La Paz o de Potosí, los que fueron a pelear, tanto al Acre como a la parte del Pacífico. Evidentemente en el Acre hubo una columna, la columna Porvenir, que ustedes recuerden del tema pasado, que incorporó algunas etnias de la zona, ¿no? El caso de Bruno Racua es justamente un ejemplo de ello, pero no fue notorio, además de que fue tangencial, no fue incorporado como algo vital dentro del proceso bélico. En la guerra del Chaco hay un aspecto que es fundamental de entender. En la guerra del Chaco viene un contingente importante de gente del altiplano que se va a juntar con gente del oriente boliviano. Hasta esa época era muy poco lo que se sabía de uno y de otro lado con relación a la gente de uno y de otro lado. Medios de comunicación, ninguno, no había caminos para llegar de un lado o del otro. Radio, televisión, periódico, no se hablaba de uno u de otro lado. Todo lo que pasaba en La Paz pasaba allá. Lo que pasaba acá nada más, ¿no? Y lo más importante, obviamente, siempre en la capital, pero nada sabían ellos de lo que pasaba acá. Cuando se reúnen ellos en el Chaco, los soldados que venían del altiplano con los soldados que venían de Santa Cruz, sobre todo, y del Beni, sobre todo de Santa Cruz, porque es lo más próximo a la zona del Chaco, se da una integración muy interesante y muy necesaria para el tiempo histórico que vivíamos. El Colla reconoce una nueva forma de ser boliviano en el Camba. Encuentra una forma nueva de hablar, una nueva forma de alimentarse, una nueva forma de ser, ¿no? Inclusive los aspectos étnicos son distintos y se reconocen como tales, como bolivianos, como tales iba a decir, se reconocen como bolivianos, ahí en el Chaco, en un lugar en el que la vida de uno depende absolutamente de la vida del otro. Solamente a partir de eso podemos entender la creación de una nueva generación que va a hacer importantísimos cambios en la vida de los bolivianos. Todos los soldados que sobrevivieron a la guerra del Chaco van a salir con una mentalidad totalmente distinta, una mentalidad que va a pelear sobre todo contra los pésimos gobiernos que administraron este país desde el comienzo de la historia boliviana. Una generación que va a entender que es necesaria e importante cambios profundos en la estructura de la sociedad nacional.
una generación que va a entender lo importante de integrar a la gente de Occidente y de Oriente en busca de, sobre todo, una nueva identidad nacional. Y eso es lo que va a pasar en el siguiente capítulo cuando hablemos de la Revolución Nacional de 1952. Para de sufrir. Esta es la última guerra de la que vamos a hablar. Muy bien, jóvenes, les agradezco mucho. Nos vemos en el siguiente tema. Nos vemos en el siguiente tema y para de sufrir. Que estén bien.